Hola, hoy voy a hacer el análisis del artículo Archetypal Approach de Robert Sims, aproximaciones arquetípicas. Arquetipo es un modelo ideal que sirve de base o de patrón o de guía. Prototipo ideal de las cosas. Scholes, que es uno de los autores que cita Sims dentro de su artículo, dice que hay tres aspectos de estudio textual: la lectura, la interpretación y el criticismo. La lectura es texto con texto, la interpretación es texto sobre texto y el criticismo es texto en contra de texto. Scholes también dice que el maestro debe de desarrollar en el estudiante métodos para producir textos orales y escritos por sí mismos en los tres modelos de textualización. Sims también distingue tres niveles textuales: el pretextual, el textual y el subtextual. El pretextual considera el texto como una reflexión en la vida del autor, tiempos o de sus caracteres. El modelo crítico moderno textual abarca un amplio rango de aproximaciones, incluyendo la narratología, el estructuralismo, la semiótica y la deconstrucción. Estos métodos adoptan una perspectiva interna y se enfocan primordialmente en la estructura del texto. El subtextual, este nivel incluye aproximaciones de tipo sociológico, psicoanalítico, arquetípicas y de criticismo mítico, todas desde la perspectiva extrínseca. Eric Gould dice de que el arquetipo frecuentemente se enfoca en áreas que no están directamente relacionadas con el texto. Carl G. Jung, la más importante figura del criticismo arquetípico moderno, dice creer haber unido el cielo con la tierra o el consciente con el inconsciente, y que el arquetipo enfocado en los estudios literarios no ha encontrado una más interesante aproximación. En la unión de la mitología con la literatura se relaciona con el arquetipo. La teoría de los arquetipos de Jung indica que nosotros estamos tratando de interpretar lo interpretable y que el arquetipo es como una imagen primordial, simplemente domina la conciencia y da nacimiento a un arte del cual viven las obras. Los arquetipos proveen formas de categorizar y esencializar la experiencia humana encontrada en la literatura y los textos literarios. El criticismo arquetípico puede crear una estrecha perspectiva que literalmente elimina el texto. Cuando se habla de eliminar el texto, también se puede citar a Campbell, que Campbell indica que el monoísmo reductivo es la integración de muchos a uno. Y Campbell pone un ejemplo en donde se cita una obra que se llama El héroe de mil caras, que según de 1000 héroes se convierte en un héroe nada más. El ensayo tiene como objetivo primordial orientarse a los cursos de literatura en el nivel 2 o en el segundo año del sophomore. Estos cursos incluyen una gran variedad de tópicos y que permiten comparar en naturaleza, donde frecuentemente se incluyen trabajos de diferentes literaturas nacionales. La obra 100 años de soledad es un trabajo que puede ser leído por una gran variedad de cursos para estudiar las diferentes disciplinas. Se mencionan algunos puntos que se relacionan con lo que es la escritura del ensayo y lo que Sims quiere dar a entender, o el método que él indica de cómo se pueden estudiar los arquetipos antes de leer 100 años de soledad y dentro de la misma obra. Menciona algunos aspectos que debe tomar en cuenta el maestro como base,
que es, por ejemplo, que el maestro no necesita una especialización en lo que es arquetipos, pero que sí debe de tener cierto conocimiento con respecto a lo que es la literatura, a la composición y la introducción, o a lo que es a las obras en sí. Este curso va dirigido a estudiantes que ya han tenido un conocimiento básico sobre lo que es la literatura, por ejemplo, estudiantes que han estudiado composición o introducción a la literatura o literatura a nivel mundial, o también que han tenido otro tipo de experiencia con lo que es la introducción a la literatura. Los estudiantes en este nivel necesitan de ideas y conceptos que ellos pueden identificar y después aplicar a lo que es el análisis del texto. Para que los estudiantes puedan expresar sus ideas, también aquí hay otra técnica que menciona Sims que pueden usar los maestros, que es la encuesta, por medio de la cual el maestro puede saber cuáles son los pensamientos, valores o ideas de los estudiantes antes de empezar a leer la obra para relacionarlo con el arquetipo. Aquí dentro del trabajo está la encuesta con 10 preguntas. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, dice que si conoce a Gould, que cuál es su artista, su cantante favorito o su escritor favorito, que cómo puede entender el término tercer mundo y qué es para él, por ejemplo, el hablar de 100 años de soledad. Después de realizar esta encuesta, permite que el maestro pueda hacer un análisis más cerca de lo que son los pensamientos del alumno, y esto induce o motiva al alumno a lo que es la discusión con el maestro antes de empezar con la lectura de la obra. No se requiere, como decía anteriormente, que el maestro sea especialista en los arquetipos, pero sí que esté situado en relación al texto y que pueda mejorar las capacidades de los estudiantes para que puedan aplicar este método y poderlo aplicar de una manera más estructural. Voy a dar algunas características necesarias que menciona Sims del maestro. Por ejemplo, que el maestro dará al estudiante varias definiciones de lo que es el mito, y también nociones básicas sobre el criticismo mítico, que el maestro distinguirá entre lo que es la psicología de Freud y la psicología de Jung, y que también sabrá diferenciar la función de lo que es mito y arquetipo. El maestro también debe de tener conocimiento de las obras previas de García Márquez, como por ejemplo Big Mama Funeral y Al Live, en donde se mencionan algunos arquetipos de los utilizados ya cuando se escribe la novela de 100 años de soledad, y que le permitirá tanto al maestro como a los estudiantes identificar ya estos arquetipos desde obras muy tempranas antes de escribir 100 años de soledad. El maestro también podrá hacer una contextualización de la obra y las formas de leerla a través del conocimiento de la biografía, de la psicología y de la literatura y de la historia de Colombia y de América Latina. El maestro tendrá una aproximación más certera de lo que es la novela en sí y podrá transmitirla a sus estudiantes. También el maestro debe estar familiarizado con la Biblia, porque es parte importante de lo que es el desarrollo de la obra. Rabinovich, que es uno de los últimos artistas que cita, de uno de los últimos autores que cita Sims dentro de su obra, habla de 2 puntos: mover al estudiante de la lectura diacrónica a la lectura sincrónica. Eso quiere decir que no se enfoque solo en la historia, sino se enfoque también en lo que es el análisis y la interpretación de la lectura. Y el segundo es de que a través de practicar varias operaciones el estudiante pueda tener la capacidad de análisis crítico basado en la lectura.
El maestro le dará al estudiante algunos arquetipos dentro de la historia, dentro de la novela de 100 años de soledad, y le permitirá que él haga un análisis, y luego de hacer el análisis de estos arquetipos le preguntará qué haría él o ellos en su lugar. Para finalizar, las figuras que se pueden analizar como arquetipos en la obra son, por ejemplo, de José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, el coronel Aureliano Buendía y Melquiades. Al finalizar lo que es este análisis por parte del estudiante, el estudiante estará en capacidad de definir el concepto de mito, de definir el concepto de lo que es un arquetipo y de poderlo identificar claramente dentro de lo que es la historia antes de empezar a leer la obra. Para finalizar, en conclusión, el maestro muestra a los estudiantes un análisis individual de las figuras arquetipales dentro de la obra, y también el criticismo arquetipal ofrece a los estudiantes una forma de entender mucho más la expresión literaria dentro de la obra y lo que es la relación de los arquetipos en la misma. Y también las técnicas son designadas para la interacción dialógica de los estudiantes y los arquetipos y su significado dentro del texto. Gracias.